Apreciados hermanos, muy buenos días, un feliz sábado con cada uno de ustedes. Qué alegría poder verlos esta mañana, qué alegría poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Eh, bueno, tenemos creo que poquísimo tiempo, mi tema duró un poquito más, pero vamos a tratar de ajustarnos también al tiempo. En estos días, mientras yo buscaba qué tema podía compartir con ustedes esta mañana, vi muchos temas en realidad, buscando también por el internet un poco, y encontré un tema que realmente me pareció muy interesante en realidad también para estos días. Y cuando estuve estudiando ese tema, realmente entendí muchas cosas, realmente entendí eh, la palabra de Dios y espero que esta mañana también ustedes puedan entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. El tema se llama ¿cómo pueden volver a la vida los muertos espirituales? ¿Sí? Yo sé que este tema de repente ya lo han escuchado muchas veces, yo también ya lo escuché, pero es importante recordar, hermanos, es importante volver a recordar estos temas, más aún en estos tiempos. Así que quiero comenzar leyendo una cita del libro Servicio Cristiano, página 53, y voy a pedirle a mi amigo Giancarlo, por favor, que pueda proyectar esta cita. Y vamos a leer lo que dice nuestra hermana Elena G. de White, ¿no? Y dice, y un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestra primera obra. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante cita de nuestra hermana Elena G. de White. Dice, ¿no? El reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Pero esto nos lleva a preguntar, hermanos, ¿qué es reavivamiento? ¿Qué es reforma? ¿Serán dos cosas parecidas, iguales, diferentes? Y para ello quiero leerles otra cita que encontramos también en el libro Servicio Cristiano, página 53 y página 54. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿correcto? Donde la hermana Elena define lo que es reavivamiento y lo que es reforma. Primero vamos a ver lo que dice sobre reavivamiento. Y dice así, tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Aunque vamos a ver a lo largo del estudio de esta mañana que están estrechamente relacionadas uno con el otro. En realidad, reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes, pero van relacionadas. Vamos a seguir leyendo. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de la mente, de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual, ¿no? Entonces aquí encontramos tres expresiones paralelas, ¿no? Entonces el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón y una resurrección de la muerte espiritual, ¿sí? Muy bien. Entonces, luego vamos a seguir leyendo en la página 54, donde sigue la cita y habla sobre la reforma. ¿Qué significa la reforma? La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías. Ideas y teorías es algo que tenemos en nuestra mente, ¿no? En nuestra manera de pensar. Es decir, la reforma significa un cambio en nuestra forma de pensar, ¿correcto? Sigamos leyendo. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías y en los hábitos y prácticas. O sea, tiene que ver con la conducta. Es decir, la reforma significa pensar distinto y actuar distinto. ¿Correcto? La reforma, dice, no producirá los buenos frutos de la justicia, al menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada y al hacer esta obra ambas deben combinarse. Es decir, reavivamiento y reforma van juntos, van de la mano. Ahora,
reavivamiento sin reforma no es un verdadero reavivamiento. Ojo, una reforma sin reavivamiento tampoco es una verdadera reforma. Reavivamiento sin reforma es, como muchos decimos, sentimentalismo o emocionalismo. Y reforma sin reavivamiento es legalismo o fanatismo. Es decir, tienen que ir juntos estos dos elementos, el reavivamiento y la reforma. Ahora, vamos a notar en la historia del primer pecado que se cometió aquí en la tierra, el pecado de Eva y de su esposo Adán. Al principio, cuando ellos pecaron, procuraron justificar lo que habían hecho, dando excusa. Ellos no entendían la enormidad de su pecado. Para ellos simplemente habían transgredido quizás un simple reglamento de Dios, ¿no? El corazón engañoso de ellos antes de su conversión los llevó a justificar su pecado ofreciendo excusas. Y vamos a leer en la siguiente diapositiva, vamos a leer al respecto, ¿no? Lo que estoy comentando en Génesis 3, 9 al 13, donde tenemos el registro de lo que ocurrió después de que Adán y Eva pecaron. Y vamos a leer el versículo 9. Y dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Y qué respondió Adán? Y ahora viene la excusa, y el hombre respondió, perdón, y ahora viene la excusa, ¿no? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En realidad, aquí Adán está culpando a Dios, porque prácticamente le está diciendo, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera pecado. Y luego el versículo 13 sigue diciendo, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces aquí también podemos observar que Eva también no solo está echando la culpa a la serpiente, sino también a Dios. Dios, si tú no me hubieras creado, si tú no hubieras creado la serpiente, yo no hubiera comido del fruto que me ofreció. Es decir, ellos en ese momento, apreciados hermanos, no veían la seriedad de su pecado, la profundidad de su pecado, lo terrible que iba a ser el resultado de su pecado. ¿Cuándo es que Adán y Eva se dieron cuenta de lo terrible que era su pecado? ¿En qué momento? Vamos a leer para ello, para encontrar una respuesta, en el libro Patriarcas y Profetas, página 48. Vamos a la siguiente diapositiva. Encontramos el momento cuando la conciencia de Adán y Eva se despertaron. No se despertó cuando ellos miraron lo que Dios había hecho, había dicho, sencillamente como un reglamento que tenían que obedecer. Fíjense lo que dice la cita aquí en el libro Patriarcas y Profetas, página 48. Para Adán, el sufrimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiera sido obediente a Dios, no lo habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Entonces se despertó su conciencia, la conciencia de Adán, cuando se dieron cuenta que su pecado le iba a costar la vida a su creador, le iba a costar la vida a su gran amigo que los había creado a ellos. Se dieron cuenta que el pecado era un asunto que iba a causar dolor personal y no era sencillamente desobedecer quizás un reglamento, un mandamiento. Se dieron cuenta que el pecado iba a herir el corazón de Jesús. Así que, ¿cuáles son entonces los verdaderos elementos de un
verdadero reavivamiento y una reforma genuina. El primer punto que vamos a notar es que el hombre primero fue creado originalmente perfecto, sin ninguna inclinación hacia el pecado, estaba vivo espiritualmente, y eso se reflejaba en su conducta, porque estaba vivo espiritualmente. Su conducta estaba en armonía con la santa ley de Dios. Pero cuando el hombre pecó, ahora su inclinación llegó a ser hacia el pecado, es decir, murió espiritualmente. Quiero que notemos lo que dice Efesios 2, 1 al 2, la siguiente diapositiva, donde describe a aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo Jesús, aquellas personas que están viviendo todavía en pecado. En Efesios 2, Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Efesios y les va a decir, ustedes estuvieron muertos en un tiempo, pero vamos a leer, y dice, ¿no? Y de ella recibisteis vosotros, perdón, que estabais muertos en delitos y pecados. Esa era su condición en la que estaban. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Dos puntos que quiero que notemos en estos versículos. En primer lugar, dice, estabais muertos. Le dice el apóstol Pablo a los Efesios. Y luego dice, anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Es decir, estaban muertos porque esa era su condición. Y el resultado, ¿en dónde se reflejaba? En su andar y en su conducta. ¿Correcto? Muchas veces cuando nosotros también andamos conforme a las cosas del mundo, cuando estamos en pecado, se refleja muchas veces en nuestra conducta, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de hablar inclusive, ¿no? Es así. Y bueno, vamos a leer también Colosenses 2:13, en la siguiente diapositiva, nos dice otra vez que Pablo ahora le está hablando a los colosenses que ellos también estaban muertos. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos, o sea, esa era su condición, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, el hombre tenía un doble problema. Su condición era que estaba muerto y eso se reflejaba en su conducta y en su caminar. Fíjense, hermanos, que tanto en la palabra reavivamiento y la palabra reforma comienzan con re. Usted no puede revivir lo que no murió, ni puede reformar lo que ya está reformado. Es decir, nosotros necesitamos resucitar de la muerte espiritual y luego necesitamos una reforma en nuestra conducta. Apreciados hermanos, cuando nosotros tenemos un reavivamiento, nacemos de nuevo. Y eso nos lleva a un cambio en nuestra conducta. Ahora hay un problema que tiene el hombre. ¿Y saben cuál es el problema? Que el corazón del hombre es engañoso por encima de todas las cosas. Entonces, ¿cómo puedo yo tener, o cómo pueden ustedes tener un verdadero reavivamiento y una reforma cuando nuestro corazón es tan engañoso? Quiero decirles que el corazón del hombre es racionalizador. Nos conduce siempre a justificar lo que hemos hecho, a darle explicación, así como vimos en el texto de Adán y Eva, a dar excusas por el pecado. El corazón nos dice que debemos hacer eso. ¿Y cuáles son algunas de las excusas que el hombre ofrece, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno, ¿no? Bueno, lo que yo hice no es tan malo como lo que hacen otras personas. Hay personas peores, dicen, ¿no? Otro, al fin y al cabo, estoy salvo por gracia y por lo tanto no tengo que guardar la ley. Es otra excusa que también ofrecen algunos. Otros dicen, la carne, la naturaleza carnal, es que soy débil a la carne, ¿no? Entonces, ese es otro también. Y otro puede ser, el mundo es atractivo, ¿no? Es que la iglesia es aburrida, ¿no? El mundo me parece mucho más atractivo, ¿no? No quiero ir a la iglesia. Entonces, ese es otro pretexto, otra excusa, ¿no? Las tentaciones del diablo son demasiado poderosas en realidad en nuestros tiempos. Otro puede ser, es mi herencia, está en mis genes. Crecí en un ambiente desfavorable. Mis padres me dieron un mal ejemplo, ¿no?
Y podemos seguir con una infinidad de excusas que el corazón no regenerado ofrece. Vamos a leer Jeremías 17:9 en el siguiente PPT. Nos dice, ¿qué nos dice en cuanto al corazón engañoso? Y leamos la palabra de Dios y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muy buena pregunta, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, ¿dónde vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta? Ya sabemos que el corazón es engañoso, racionaliza, da excusas, da explicaciones, trata de justificar lo que hemos hecho, pero ¿quién va a conocer el corazón y quién cambia ese corazón? Ah, la respuesta está en la Biblia. Vamos a leer Jeremías 17:10, la siguiente diapositiva. Y lo explica aquí Dios y responde. Y nos dice a cada uno de nosotros, hermanos, yo Jehová escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, mis hermanos, nosotros mismos no podemos conocer nuestro corazón. Nosotros podemos creer que conocemos nuestro corazón. Por ejemplo, Pedro creía cuando él dijo, yo nunca te negaré, Jesús, yo nunca lo haré. Pero ya todos sabemos qué es lo que pasó. Pero él no sabía ni conocía la condición de su propio corazón. Por eso dice que solo Dios puede conocer la condición de nuestro corazón. Solo Dios, nadie más. Por eso dice, yo Jehová escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a leer ahora, Salmo 139, 23 al 24. En la siguiente diapositiva, el salmista, nuevamente Dios dice que Él es el que escudriña, ¿no? Y nos muestra a nosotros la condición de nuestro corazón. Aquí está orando el salmista David. Fíjense lo que pide el salmista. Y dice, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay perversidad en mi camino, es decir, en mi conducta, y guíame en el camino eterno. Así que el salmista dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, porque nosotros no podemos. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y Señor, ve si hay perversidad en mi camino, es decir, en mi conducta, en mi andar. Y guíame en el camino eterno. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo es que Dios nos muestra a nosotros la condición pecaminosa que hay en nuestro corazón? Nosotros estamos muertos espiritualmente, pero ¿cuál es el medio por el cual Dios nos muestra nuestra condición? La respuesta es muy sencilla. Lo hace a través de este libro, por la influencia del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos muestra nuestra verdadera condición, nos muestra que estamos perdidos en delitos y en pecados. Pero luego el Espíritu Santo nos ofrece cambiar nuestra vida. Vamos a leer, para comprender mejor, Hebreos 4:12 al 13, el siguiente PPT. Vamos a leer Hebreos, que por cierto hemos estado estudiando también hace poco. Y este texto también es muy conocido y dice, ¿no? Porque la palabra de Dios, que es el libro que está aquí, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, es decir, en la presencia de la palabra. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, hermanos, Dios nos examina y nos escudriña a través de su palabra. Yo abro la palabra de Dios y leo la palabra y la palabra me muestra exactamente cómo soy yo, sin mentiras y sin que mi corazón se entrometa, ¿no? Porque sabemos que el corazón es engañoso.
Es decir, donde no se predica la palabra de Dios y no se estudia esa palabra con oración, no puede haber un reavivamiento y una reforma, porque voy a permanecer muerto y mi conducta lo va a manifestar. Apreciados hermanos, es ahora el momento de hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Saben por dónde podemos comenzar? Por el estudio de nuestra lección de escuela sabática, por el estudio de Reavivados, por el estudio de nuestra matutina, y vamos a empezar a caminar con Jesús, que es el deseo que yo creo que todos tenemos en esta mañana. Hubo un gran predicador en la década de los años 1830, con el nombre de Guillermo Miller. Yo creo que todos en algún momento, o casi todos, hemos escuchado de Guillermo Miller. Una persona, que es la que cuenta esta historia, asistió a unas conferencias que estaba dando este poderoso predicador en la ciudad de Portland, Maine, el lugar donde nació nuestra hermana Elena G. de White. Y quiero leer esta cita para que ustedes vean el poder que tiene la palabra de Dios para cambiar los corazones, para mostrar a la gente cómo son y la necesidad que tienen de resucitar espiritualmente. Y como resultado, un cambio en la conducta. Este señor que escribe esta cita se llama Fleming y escribió lo siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Escribió lo siguiente en la historia que él cuenta, ¿no? Y dice, todo está avanzando poderosamente. Anoche unas 200 personas pidieron oración y el interés parece estar cada vez más en aumento. Toda la ciudad está agitada. Los sermones del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Al contrario, los que están alarmados son aquellos que no quieren venir a escuchar. Muchos de los que se mantienen alejados y se oponen parecen estar aturdidos o aún alarmados. Pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten ni aturdidos ni alarmados. Aquí está predicando el hermano Miller, ¿no? Y sigue la cita. El interés que despiertan sus sermones es de índole serena y desapasionada, aun cuando este es el rabiamiento más grande que jamás haya visto, no existe un emocionalismo apasionado. Es decir, no había gente que decía, aleluya, gloria a Dios, saltando, hablando en lenguas, etcétera, bailando de repente, ¿no? No, dice, aún, en la siguiente diapositiva, por favor, aún cuando este es el reavivamiento más grande que jamás haya visto, no existe un emocionalismo apasionado. Más bien, el mensaje parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad. Por la siguiente razón. ¿Por qué se arraiga el mensaje? Y ahora viene la explicación. Y dice así, sigamos leyendo. El hermano Miller sencillamente toma la espada del Espíritu, que es la Biblia, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo, y la espada corta penetra, como leímos en Hebreos 4. Esto es todo. Ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae. El universalismo, que es la idea que todos se van a salvar, inclusive el diablo, el universalismo se marchita. Falsos fundamentos se desvanecen y los mercaderes de Babilonia se maravillan. Y luego aquí Fleming escribe, me parece a mí que esto debe parecerse más a los reavivamientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto mis ojos en los tiempos modernos. Es decir, en esta historia, que todo esto es como un reavivamiento que hubo en la época apostólica, ¿no? En la época donde estaban los apóstoles, obviamente, ¿no? Para la redundancia. Pero vamos a leer otra cita en el siguiente PPT, donde él en la revista, bueno, no sé muy bien inglés, pero es Sign of the Times, mayo 17 de 1883, escribió algo parecido y escribió lo siguiente, ¿no? Y vamos a leerlo en esta mañana, mis apreciados hermanos. Dice la cita, la mundanalidad de la iglesia, que es la mayor causa de muerte espiritual. ¿Cuál es la mayor causa de muerte espiritual, hermanos? La mundanalidad en la iglesia, dice nuestra hermana Elena. La mundanalidad de la iglesia, que es la mayor causa de muerte espiritual,
se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Hay que cortar esta enfermedad mortal. ¿Y cómo es que se corta la enfermedad mortal del corazón del ser humano? Una pregunta, pero vamos a seguir leyendo la cita. El bisturí del cirujano corta profundo. Aquí está Hebreos 4 que leímos hace un rato. El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. Qué tremenda cita, ¿verdad? Supongamos que una persona tiene problemas con la pornografía. Es un problema grande, no solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Y un día, una persona que tiene estos problemas con la pornografía está leyendo el Evangelio según San Mateo capítulo 5, donde dice Jesús, habéis oído en el antaño, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora, la persona comenzó leyendo la palabra de Dios y ahora la palabra lo está leyendo a él. La palabra le está diciendo, ese eres tú. Tú eres el que tiene ese problema. Así que cuando leemos la palabra, mis hermanos, diagnostica el pecado en nuestra vida. Nos muestra que nosotros estamos alejados de Dios, que estamos espiritualmente muertos. Ahora, tenemos que venir a la Biblia, mis hermanos, con un corazón sincero y el deseo de practicar lo que nosotros aprendemos en la iglesia. Porque si no, vamos a justificar toda clase de prácticas que no son bíblicas realmente, ¿no? Por ejemplo, vamos a defender que está bien comer carne de cerdo, que está bien guardar el domingo, que está bien de repente usar joyas, que está bien escuchar música mundana, que está bien el estilo de vida homosexual, ¿no? Que está bien vestirnos inmodestamente, de repente también. Si el corazón no es sincero, queridos hermanos, si no venimos a la Biblia para decir, Señor, habla que tu siervo oye, muéstrame exactamente cómo soy, el remedio que necesito, la resurrección que necesito, el corazón perverso del hombre va a justificar la conducta que nosotros estamos practicando. Pero escuchen, mis hermanos, no solamente la palabra de Dios, la Biblia en su totalidad, nos muestra nuestra condición pecaminosa, que estamos muertos espiritualmente y que necesitamos una resurrección, sino que específicamente los 10 mandamientos, la ley de Dios. La ley de Dios nos muestra nuestra condición pecaminosa. Y vamos a leer Romanos 7:7 en la siguiente PPT, donde el apóstol Pablo escribió lo siguiente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué responderíamos a eso? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, los 10 mandamientos nos definen lo que es pecado y nos muestran a nosotros que somos pecadores y que estamos muertos espiritualmente. En el libro Reflejando a Jesús, página 215, en la siguiente PPT, que es una matutina de nuestra hermana Elena G. de White, escribió lo siguiente. Únicamente cuando se restaure la ley de Dios a su debido lugar, o sea, debida importancia, habrá entre el pueblo profeso de Dios un reavivamiento de la fe y de la piedad primitiva. Ahora, vamos un poquito más allá. No solamente la palabra de Dios en general y los 10 mandamientos nos muestran nuestra condición, que estamos, como dijimos en su momento, muertos espiritualmente, que necesitamos una resurrección, un reavivamiento y un cambio en nuestra conducta. Hay otro punto sumamente importante, y es que la ley de Dios es una copia escrita del carácter de Jesús. Es decir, los 10 mandamientos describen en forma escrita lo que es la vida de Jesús. Es decir, quebrantar la ley no solo es desobedecer
la ley, es pecar contra Jesús. El pecado no es contra un mero código, no es contra mandamientos escritos en tablas de piedra. En la Biblia el pecado es contra una persona, porque la ley es reflejo del carácter de Jesús. Cuando quebrantamos la ley, ¿a quién estamos ofendiendo? Estamos ofendiendo a Jesús, apreciados hermanos. Por eso, en el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1105, en la siguiente diapositiva, encontramos esta cita de Elena G. de White en cuanto a Jesús. Y dice, ¿no? Él era la encarnación de la ley de Dios, lo que acabo de decir hace un momento, ¿no? La cual es una transcripción exacta de su carácter. Ahora, ¿qué sucede cuando yo contemplo la santidad de Jesús? Lo santo que es Jesús. Porque Cristo es santo. Su ley es santa. Y cuando yo veo a Jesús, cuya vida era una vida perfecta, en perfecta armonía con la ley, y yo me acerco y voy a Jesús, ¿cómo me veo a mí mismo? De repente se despierta en mí la conciencia y yo digo, pero realmente yo estoy muerto espiritualmente, mi conducta no es semejante al de Jesús. Y quizás hasta podría decir como el apóstol Pablo, ¿no? El que la Biblia menciona, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? O como dijo Isaías, estoy deshecho porque mis ojos han visto al Santo Rey. O como dijo Pedro cuando Jesús vino a él, apártate de mí porque soy hombre pecador. Cuando yo miro la pureza, lo puro que es Jesús, la pureza de Jesús reflejada en la ley de Dios, no solo me muestra lo pecador que soy, sino que también me conduce a la cruz de Jesús, allí en la cruz. Cuando nosotros observamos la vida de Jesús, imaginémonos a Jesús en la cruz y lo escuchamos decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan esa escena? Y entonces en ese momento leyendo la Biblia yo le pregunto a Jesús, Jesús, ¿por qué te pasó esto? ¿Por qué sudaste grandes gotas de sangre? ¿Por qué clamaste en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor Jesús nos responde, por los pecados tuyos, por los pecados míos. Si no hubiera sido por tus pecados, yo no estaría pasando ese terrible sufrimiento. Apreciados hermanos, entonces desde ese momento yo odio el pecado, por lo que el pecado le hizo a nuestro Señor Jesús. Y amo a Jesús porque Él tomó el castigo que me correspondía, el castigo que te correspondía. Ahora, no podemos visitar o no podemos ver el Monte Calvario, donde Jesús murió, sin antes visitar el Monte Sinaí. Nosotros no vamos a ver que somos pecadores a menos que miremos a Jesús, como se encuentra en la ley, es decir, en el Sinaí. La ley me muestra mi enfermedad, ¿no? Me muestra lo pecador que soy, me muestra las cosas negativas que hay en mi vida, me muestra lo terrible que puedo ser, pero el Calvario me muestra la cura a mi enfermedad. Qué tremendo, ¿verdad? Apreciados hermanos, si nosotros miramos con un corazón contrito la ley y la cruz, escuchen bien, nos lleva al arrepentimiento, a confesar nuestro pecado y a confiar en los méritos de Jesús para el perdón. También nos llevará a tener un profundo deseo de reflejar el carácter de Jesús. Porque mis pecados, porque tus pecados, lo llevaron a la cruz. Porque mis pecados hacen sufrir a Jesús. Y yo no quiero hacer sufrir a Jesús. Yo creo que nadie. Así que, mis apreciados hermanos, mis apreciadas hermanas, tengamos en claro esto. Una visión de la cruz me lleva a un intenso deseo de hacer de mi carácter como lo es de Jesús. Es decir, cuando yo miro a Jesús en la cruz, yo digo, ay Señor Jesús, el pecado es terrible, pero gracias Jesús por haber cargado mi culpa y haber sufrido lo que yo debí sufrir. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Mi conversión. En ese momento ocurre la conversión. Y vamos a leer Salmos 19:7 en la siguiente diapositiva. Vamos a leer el Salmo 19:7 y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahí ocurre la conversión.
Y Tito 3:5 nos dice que Dios perdona. Y cuando nos convertimos, nacemos de nuevo. Es decir, necesitamos resucitar de la muerte espiritual. Y vamos a leer lo que dice Tito 3:5. Dios nos perdona no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Esa palabra regeneración es muy interesante. Significa resucitar, nacer otra vez. Yo resucito espiritualmente. Y vamos a la siguiente cita que se encuentra en Romanos 6:4 en la siguiente diapositiva. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él, es decir, con Jesús, para muerte, por medio del bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando recibimos a Jesús resucitado de la muerte espiritual y ahora andamos en novedad de vida, según el texto, algunos cristianos dicen, ¿no? Que ya no tienen que guardar la ley, porque ya han aceptado a Cristo y están bajo la gracia. Pero el libro Proverbios 28:13 dice lo siguiente, en el siguiente PPT. El que encubre, el siguiente PPT, ahí está. El que encubre, escuchen bien, ¿no? El que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar con el que encubre sus pecados? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué nos lleva a confesar? Según lo que hemos leído, una visión de Jesús que somos pecadores. Sigue diciendo, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Alcanzará misericordia. Querido hermano, es hora de que tú puedas analizar tu vida, analizar lo que estás haciendo. Y si estás en pecado, si estás llevando una vida que no es conforme a lo que Dios nos manda, haz una reforma en tu vida. Ten un reavivamiento, confiesa tus pecados. Y estoy seguro y convencido de que, porque así lo dice la palabra de Dios, alcanzarás misericordia. Elena G. de White escribió en El conflicto de los siglos, página 515, la siguiente diapositiva, y vamos a leer lo que dice. Dice, sí. Dice, una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. En el libro Conflicto de los siglos, página 514 y 515, encontramos una descripción de las personas que han nacido de nuevo y que se han convertido, porque han captado una visión de Cristo, quien es la ley vivida. Y vamos a leer este texto que dice en el libro Conflicto de los siglos. Dice que estas personas amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran desechadas. Ahora, no significa que cuando nosotros nacemos de nuevo, o sea, nacemos de un reavivamiento y una reforma y resucitamos de la muerte espiritual, no significa que ya vamos a vencer totalmente el pecado de la noche a la mañana. No. Después de recibir a Jesús, después de resucitar a una nueva vida espiritual, vamos a seguir cometiendo pecados, vamos a seguir cometiendo errores, porque la vida del cristiano no es una vida perfecta, siempre vamos a tener errores. Pero la Biblia dice, ¿qué abogado tenemos para con el Padre? A Jesucristo, el justo. Ahora, entonces, si después de nuestra conversión no vamos a vencer el pecado de la noche a la mañana, ¿cómo es que se vence? ¿Cómo vencemos el pecado? Y vamos a leer la siguiente diapositiva en 2 Corintios 3:18. Está el secreto. Y el apóstol San Pablo nos dice lo siguiente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor,
es decir, contemplando a Jesús, estamos siendo transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, después de nuestra resurrección espiritual, después de haber experimentado el reavivamiento, el verdadero reavivamiento y la reforma en nuestras vidas, vamos a contemplar diariamente a Jesús, porque tenemos que mirar a Jesús como nuestro ejemplo, y día a día vamos a ir ganando victorias en nuestra vida espiritual, a medida que nosotros miremos a Jesús como nuestro Salvador personal. Si yo, apreciados hermanos, quizás estoy mirando películas por televisión donde hay mucha violencia, donde hay quizás sexo ilícito, donde hay espiritismo, donde hay matanzas, envidias, pues mi mente va a reflejar eso, definitivamente. Pero si yo paso tiempo con Jesús, si yo paso el tiempo leyendo su palabra, porque la palabra me muestra mi pecaminosidad, mi necesidad de Jesús, día tras día voy a asemejarme más al Señor Jesús. Día a día voy a tener los frutos del Espíritu Santo, preciosos hermanos. Y quiero terminar con esto. Mi querido hermano, apreciado amigo, mi deseo es que puedas tener un verdadero reavivamiento y reforma en tu vida. Sé que vivimos en tiempos difíciles. Esta pandemia realmente nos ha desnudado en muchos aspectos de nuestra vida, pero mi deseo es que a partir de hoy renueves tu compromiso con Dios, que camines con Jesús. Mañana comienza la semana Caleb, ¿no? Y yo creo que es el momento propicio para que tú puedas acercarte a Jesús, para que tú puedas trabajar por Cristo. Invita a tus amigos, invita a tus vecinos a que puedan conectarse a esta transmisión que va a ser por grupos, por equipos Caleb. Es el momento de que tú puedas, apreciado hermano, apreciado joven, tener un reavivamiento en tu vida, una reforma en tu vida. Y qué mejor que en esta semana Caleb. Que Dios te bendiga, apreciado hermano, apreciado amigo, en esta mañana. Es mi deseo. Amén.